De esta semana se llama Kitesé, que va desde Deuteronomio capítulo 21, versículo 10, al capítulo 25, versículo 19. Yo le puse a esta palabra la fe y el amor de Rab. Y ahora vamos a ver quién era Rab. Y para comenzar, antes de pasar a la porción, quería que nos hagamos una pregunta, hablar acerca de qué es el amor. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor para ustedes? Lo más bello que se pueda sentir en esta vida. Lo más bello que se pueda sentir en la vida. Y si yo le digo, el otro día, hace unos días él se hacía la pregunta, que también me hizo pensar, cuando Yeshua dijo que amáramos a nuestros enemigos, ¿a qué se estaba refiriendo? Y los dos quedamos pensando, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de las cosas que ya sabemos, pero a veces el Señor nos vuelve a recordar. Y Él me decía, porque me hablaba de una persona, del cual hemos hecho videos de esta persona, que es un pastor, vamos a decir, que trae a multitudes, pero los está descarriando. Y mi esposo se ha encargado de mostrar testimonio de gente, y podemos ver en los cientos de comentarios que hay en ese video de que este pastor está, si bien empezó bien, lo llevó a la Torá, está descarriando a las personas, ¿no? Y le hacían, en los comentarios le decían, no, pero vos estás lleno de odio, no sé cómo era que te decían en los comentarios, ¿no? Y entonces él como que él dudó de sí mismo, ¿será que yo tengo odio? Y Yeshua dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Será que él es mi enemigo? ¿Será que yo lo odio? ¿No? Como que uno se replantea esas cosas, ¿no? No es que uno hacemos lo que sabemos todo, ¿no? Y hablando con el maestro, nos reafirmaba una cosa que ya sabemos: el amor no es un sentimiento, el amor es un verbo, es una acción. Y ahora, ¿qué nos quería decir Yeshua? ¿Cómo amamos a nuestros enemigos si nosotros no nos sentimos? Porque el amor no es un sentimiento, no es yo tengo que sentir amor para amar a alguien, ¿no? Porque si vemos a esta persona, él me decía, yo lo que siento con esta persona, este pastor famoso, vamos a decir, que está descarriando a las personas, yo lo único que siento es repulsión, enojo, porque está utilizando la palabra de Dios para descarriar a las personas, para enriquecerse, ¿no? Y para enriquecerse. Entonces, en su sentimiento está ese enojo, ese celo de que están haciendo mal las cosas. Entonces dice, ¿cómo hago yo? Porque yo no siento amarlo. Es verdad. Entonces vamos a ver que Yeshua, Dios mismo, siempre daba el ejemplo. Él siempre daba el ejemplo de cómo se hacían las cosas, ¿no? Entonces dijimos que el amor no es un sentimiento. Porque si esperamos sentir algo por nuestros enemigos, vamos a pasar toda la vida esperando sentir algo y no lo hacemos. No vamos a poder sentir con aquellos que nos mienten, con aquellos que pudieron haber violado a alguien, pudieron haber robado, pudieron haber matado a alguien. ¿Cómo esas personas pueden sentir amor? Lo único que sienten es rencor, es odio contra esa persona. Pero sin embargo, el amor dijimos que es una acción, es un verbo. Entonces vamos a ver qué nos dice. Dice en Salmo 7, como Dios siempre nos da el ejemplo, en Salmo 7, versículo 11 y 12 dice, Dios es justo. Dios es un juez justo y es un Dios que se indigna, que se enoja con todos los días con el impío si no se arrepiente. O sea, Dios es un Dios justo, es un juez justo. Y Él está enojado todos los días con los impíos, con los pecadores, si estos no se arrepienten, dice. Este es el sentimiento de Dios contra aquellos que pecan, con aquellos que van en contra de su voluntad. El sentimiento de Dios es enojo. Pero ¿qué nos dice en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el sentimiento de Él es enojo, pero sin embargo su acción, el amor, activó la acción. ¿Cuál fue? Entregar a su Hijo. Entonces, ahí vemos el claro ejemplo que el amor no es un sentimiento. Dios no esperó sentir, bueno, yo espero sentir amor por ustedes. No, Él está enojado con nosotros. Sin embargo, nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros.
Entonces no dejó que el sentimiento sobrepasara o dominara la acción de amar. Porque si el enojo hubiese dominado, nosotros no tendríamos redención. Entonces, otro ejemplo que podemos dar en nuestra vida cotidiana como matrimonio, entonces yo le decía a él, ¿cuál es la acción que yo puedo hacer por vos que a vos te gusta? ¿No? Y adivinen cuál fue la respuesta que él me dijo, ¿cuál es la acción que yo puedo hacer que a él le gusta, que yo le demuestre amor? No es decir, mi amor, te amo, no. Que le haga comida. O sea, que le cocine sin que me queje. Porque, o sea, cocino todos los días, pero las que son ama de casa me van a poder entender que a veces no tenemos ganas de cocinar y cocinamos ahí con medio mala gana, ¿no? Entonces él me dice, la mejor acción que vos haces por mí es que vos me cocines. La casa puede estar patas arriba, puede estar todo desordenado, la ropa sucia, no pasa nada. Pero si falta comida, ahí ya estamos en un problema. Entonces él quiere que yo le demuestre amor cocinándole sin quejarme, ¿no? A veces cocino media apurada y media enojada y me salen las comidas más ricas, no sé por qué. En fin, ¿no? ¿Y qué pasa? Y a mí, ¿cuál es la acción que a mí me gusta que él haga? Es que él levante aunque sea el plato o limpie o lave los platos sin que yo le diga, o que barra sin que yo le diga. A mí, el otro día, hace 2 meses que nació nuestra hija, nuestra segunda hija, y yo le decía cada rato, te amo, te amo, te amo, ¿no? Me dice, vamos a tener que tener más hijos seguidos. Me dice, porque creo que en el día ya me dijiste como 3 veces te amo, ¿no? Antes no me lo decías tanto. ¿Por qué le decía? Porque claro, yo veía su acto de servicio hacia mí, que él durmió una noche en el sanatorio, en el piso, después llegó a la casa, lavó, limpió, cuando yo llegué estaba todo perfumado, cosa que ese acto me enamora más, me gusta más que capaz un ramo de flores o que me digan te amo, ¿no? Este es mi caso, esa es la acción, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay matrimonios que piensan que el amor es un sentimiento. Pasan 40 años, yo no siento más nada por mi esposo. O pasan 10 años, yo no siento más nada. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento. El amor se va construyendo y el amor es una acción. Si nosotros, ¿por qué cuando estamos los primeros años, 1 o 2 años, estamos en ese enamoramiento? Porque claro, o cuando somos novios. Porque cuando uno quiere conquistar, hace todas las cosas que a esa persona le gusta. Ahí está la acción. Pero después, ya del 3er año, 4.º año, uno ya empieza a dejar de hacer cosas que le agradan. Entonces pareciera que esa persona ya no la ama. ¿Por qué? Porque no está el amor en acción, vamos a decir. No es. Entonces ese sentimiento se va yendo, se va disminuyendo. Entonces hay matrimonios que dicen, yo ya no siento que amo a mi esposa. Yo ya no siento amor hacia mi esposo, dice, ¿no? Y se divorcian, porque piensan que el amor es un sentimiento, y el amor no es un sentimiento, es una entrega día a día de acciones para con el otro, así como hizo Yeshua. Nosotros podemos hacer cosas que a él no le agrada, yo me puedo enojar con él, pero yo aún así lo amo, ¿no? Entonces, eso es, tenemos que tener en claro que el amor es una acción, diario, continuo, no un sentimiento, porque se nos va a acabar ese sentimiento. Entonces, ¿cómo hago yo ahora? Ya hicimos la comparación, ¿no? de el ejemplo que nos da Dios, el ejemplo de un matrimonio, y ahora ¿cómo hago yo para amar a mi enemigo? Si este hace todo lo contrario, ¿cómo hago yo para demostrar? Es una acción, la misericordia. La misericordia la podemos efectuar, la podemos demostrar con la palabra de Dios. Por ejemplo, mi esposo, la forma que él tenía de demostrar amor a este enemigo, vamos a decir, que está utilizando la palabra para enriquecerse, para desviar a las personas, lo que hizo él fue demostrar sus acciones, que él estaba actuando mal, así como Yeshua. Yeshua, ¿qué hacía? Con la palabra, con sus acciones, él les hablaba a los pecadores y los pecadores se arrepentían. Él le mostró misericordia con aquellos que no merecían misericordia. Él amaba a todos, pero sin embargo a los fariseos le dijo generación de víboras, sepulcro blanqueado.
o sea, demostrar o ¿cómo se puede decir la palabra? Sí, demostrar el pecado que está cometiendo el otro. Si yo no te amo realmente, yo no te voy a decir nada. Yo voy a dejar que vos sigas pecando. Pero sin embargo, cuando uno siente amor, y a veces nosotros pensamos, pero yo no siento amar a este hombre. Pero ahí va el amor, en declararle el pecado que se está cometiendo. Y para que los otros tampoco cometan, porque hay una cadena detrás de esa persona. Hay personas que están siguiendo esa doctrina. Entonces, nosotros la manera que tenemos de demostrar el amor, de poner en acción el amor, es predicar la palabra, es demostrar, es juzgar, como él decía en la porción anterior, con justo juicio. No es condenarlo, sino decir, mirá, te estás equivocando en esto y en esto. Eso es el amor. Decir que estamos, demostrar a otros que están equivocados también. Y así lo pueden hacer con nosotros también. Entonces, vamos a ver y conocer una hermosa historia, pero antes de pasar a la historia de Rahab, vamos a tomar como base Deuteronomio capítulo 23, que es de la porción. Versículo 17. Solo un versículo vamos a tomar de la porción. No haya... 23, Deuteronomio 23, versículo 17. Dice así: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Acá la palabra nos está dando un mandamiento, que no haya ramera, ¿no? Sabemos que entre las hijas de Israel, el pueblo de Israel se tenía que mantener puro, se tenía que mantener fuera de pecado, apartado del pecado. Y yo busqué, porque me acordé cuando leí la palabra acá ramera, me acordé de la historia que ahora vamos a leer en Josué, de la ramera Rahab. ¿Cómo ella pudo ir a vivir al pueblo de Israel siendo ramera? Entonces yo dije, no, acá tiene que haber algo, ¿no? Entonces busqué que la palabra aquí, la palabra ramera, es la palabra Kadesh, que significa prostitución idolátrica o sodomita, ¿no? Esas dos palabras significa ramera, Kadesh. Y ahora vamos a leer la historia en Josué, la historia de Josué de Rahab. Dice así: ya cuando ellos se iban a tomar la tierra de Jericó, Josué, hijo de Nun, ya muerto, ¿no? Moisés, Josué capítulo 2. Hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndole: andad, recorred la tierra y a Jericó. Y ellos entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Vamos a leer hasta ahí, después seguimos leyendo. Aquí la palabra ramera no es la misma que leíamos en el capítulo de Deuteronomio, es otra palabra que significa, que se pronuncia saná, con Z, que significa adulterar, infiel, prostitución. La otra era prostitución idolátrica, son aquellas personas que vivían en el templo, o sea, tenían relaciones sexuales para los dioses. Para los dioses. Acá, en este caso, hablaba de una persona que podía ser adúltera, infiel o prostitución. Sé también, o he escuchado, que también ramera se le decía a aquellas personas que tenían bares donde iban a prostituirse o bares para tomar, como hoy vemos acá, ¿no? En la actualidad. Pero no quiere decir que ella se prostituyera, que claro, ella se prostituyera. Claro, pero vamos a ver que todo esto tiene un significado espiritual, una sombra profética con Yeshua, ¿amén? Entonces vemos que por un lado teníamos esa palabra en Deuteronomio que era prostitución idolátrica, y acá vemos la palabra saná, adulterar, infiel, prostitución. Y vamos a ver que en el capítulo 6, versículo 25, se lo voy a adelantar, pero luego vamos a volver hacia atrás. Dice: mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas
hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Cómo es posible que una ramera, una adúltera, podría ser una infiel, una extranjera, viviera entre el pueblo de Israel? ¿Cómo es posible si Dios no permitía estos actos? ¿No? Vamos entonces a leer, ahora sí vamos a seguir leyendo el capítulo 2 para conocer la historia, porque quizás hay alguien que nos esté viendo y no conozca la historia. Y dice así, versículo 2 del capítulo 2 de Josué. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: He aquí hay hombres de los hijos de Israel, han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta el vado y la puerta cerrada, después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y los habéis hecho a los 2 reyes, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que si salvareis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Yahweh nos haya dado la tierra, nosotros haremos misericordia y verdad. Vamos a leer el versículo 18, dice: He aquí, entonces ellos le confirmaron, ¿no? Ella hizo misericordia y ellos también iban a hacer misericordia, ¿no? Si ella no los delataba. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Entonces dice que todos aquellos que se encontraran dentro de la casa, y cuando viniera el pueblo de Israel a atacar el pueblo de Jericó, si ellos vieran ese cordón de grana rojo, la grana es roja, esa casa no se podía tocar. O sea, todos los que estaban ahí iban a ser salvos. Y nosotros podemos seguir viendo, leyendo la historia, podemos ver que ellos cuando cruzaron el mar, el río Jordán se abrió. Ellos conquistaron la tierra de Jericó, mataron a todos, destruyeron a todo Jericó, menos la casa de Rahab. ¿Por qué? Porque hubo la acción de amor.
Fíjense que para Jericó, Israel eran su enemigo. E Israel, Jericó eran sus enemigos también, viceversa. Sin embargo, Rahab mostró misericordia, mostró el amor. ¿Por qué? Reconoció que el Dios Yahweh es Dios de arriba y Dios de la tierra también. Reconoció, activó su fe. Por eso dije la fe y el amor de Rahab. Y vemos que también el pueblo de Israel tenía que destruir la tierra de Jericó, pero sin embargo actuó el amor, la misericordia. Amén. Entonces vamos a ver que en esta historia hay mucho simbolismo, hay muchas sombras proféticas y está todo conectado con Yeshua, con la obra redentora que Él hizo por nosotros. Por un lado tenemos la cuerda roja, ¿cómo que se dice acá? El cordón de grana que estaba colgado. ¿Se acuerdan qué pasó? Que dijo Dios en la tierra de Egipto que pusieran cuando iba a pasar el ángel de la muerte de los primogénitos. Dijo que hicieran, que pintaran los dinteles de las casas con la sangre de cordero, ¿no? Y todos aquellos que estuvieran dentro de la casa serían salvos. ¿Sucedió así? No, sucedió. En este caso también podemos ver que todos los que estaban dentro de la casa de Rahab, con este cordón rojo que también representa la sangre de Yeshua, la sangre del cordero, todos aquellos que estaban dentro de su casa fueron salvos. La palabra del Señor dice: cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Hermosa, podemos ver esta historia de que aquellas personas que dicen no, cuando vino Yeshua llegó la gracia, llegó el perdón. No, la gracia existía para aquellos que tenían fe en Dios. Entonces también vemos que cuando ellos pasaron el Mar Rojo, cuando salieron de la tierra de Egipto, eso representa el primer bautismo. El primer bautismo. ¿Qué se les dio después en el Sinaí? Las obras de la ley. Y aquí, cuando ellos pasaron a tomar la tierra de Jericó, es el segundo bautismo, que representa el arrepentimiento, que representa, el primer bautismo que pasaron ellos, que representaba en el Mar Rojo, representa el arrepentimiento, las obras de la ley, y cuando pasaron el Jordán, cuando se abrió nuevamente el río, por segunda vez, representa el reconocimiento de Yeshua. O sea, nosotros cuando nos bautizamos, el otro día me preguntaban, ¿y cómo se bautizan ustedes? Y por el nombre de Yeshua, ¿no? Hay mucha gente que se bautiza simplemente por arrepentimiento, que lo pueden hacer quizás una vez a la semana, hay unas veces que lo hacen por fiesta, ¿no? Que se meten bajo las aguas. Pero el segundo bautismo, que es por la fe en Yeshua, lo reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso fue lo que representó aquí el segundo paso del Jordán, que pasaron las aguas. Estas personas que ahora ya sus padres habían muerto, aquellos que murieron todos en el desierto, ahora la generación siguiente tenía que reconocer a este segundo bautismo. ¿Amén? Entonces podemos ver en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces podemos... Capítulo 13, versículo 13. Entonces podemos ver que aquí todo nos habla de la obra redentora de Yeshua, ¿no? Vemos la casa que fue salva, la familia que fue salva por la fe de una persona, por la fe de Rahab, por el amor de Rahab, por la misericordia que ella tuvo, ¿no? Porque ella reconoció que era un Dios de arriba de los cielos y de abajo de la tierra. Entonces podemos ver también que Rahab representa la mujer adúltera, representa a Israel, al Israel que se había desviado. Si ustedes recuerdan la historia de Oseas,
¿no? Que Dios manda que se casara con una mujer adúltera, nos dice, no, eso es una comparación que se hace con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se fue a otros dioses, perdió su identidad, perdió el amor para con su Dios. Entonces Dios dice en la carta de Oseas que le dio carta de divorcio, se desposó de ella. Ahora ella, Israel, todos nosotros, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios. ¿No? Estábamos lejos de su casa, de su protección. Entonces ahora Él tenía que demostrar su amor. ¿De qué forma? Enviando a su Hijo, a Yeshua, a morir por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Y por la fe que actuó en nosotros, actuó también la gracia de Él para con nosotros. Entonces ahora nosotros somos como esa mujer Rahab restaurada. Y dice, y habitó Rahab entre el campamento de Israel. ¿Por qué? Porque actuó la fe. Ahora, fíjense en el capítulo 6, unos versículos al versículo 23, dice, cuando entraron, dice, los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Primero, Rahab no habitó directamente dentro del campamento, seguramente hubo un cambio. Ella tenía que seguir las reglas, los mandamientos de Dios. Ya actuó la fe, ahora tenía que actuar las obras. Y después nos sigue diciendo, ¿no? Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron los tesoros de la casa de Yahweh, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre todos los israelitas. Primero lo sacaron, pero fuera del campamento. ¿Por qué? Porque en nosotros tiene que haber un cambio primero para entrar al pueblo de Israel. No es que cualquiera, no. Primero tiene que haber un arrepentimiento. Primero tiene que haber una conversión en nuestras vidas. Amén. Para después poder habitar en nosotros. Y para aquellas personas que dicen, bueno, pero ¿qué conexión tiene Rahab? Rahab es muy importante en la historia de Yeshua, en la genealogía. Vamos a leer Ruth, capítulo 4, versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? La historia de Ruth es, Ruth era una moabita. ¿Moabita? Moabitas. Ruth era la nuera de Noemí, una descendiente de la tribu de Judá. Bueno, si quieren ver la historia, les invito a leer, son 4 capítulos, pero es hermosa la historia. Pero resulta que Ruth muere su esposo, vuelve con su nuera Noemí a la tierra de Judá y se casa con Boz. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver Rahab con Ruth y con Boz. Dice, estas son las generaciones, versículo 18 del capítulo 4, estas son las generaciones de Fares. Fares era el hijo de Judá. Fares engendró a Gersón, Gersón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí al rey David. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Rahab en esta historia? ¿Saben quién fue Salmón? Salmón se casó, no Salomón, Salmón, aquí en el versículo 21, se casó con Rahab. ¿Cómo sé yo esto? ¿Cómo sé que se casó con Rahab? Y luego engendró a Boz, quien se casaría con Ruth, y engendró a Obed. ¿Saben cómo sé esto? Porque es muy importante conocer las genealogías. En Mateo 1, vamos a leerlo, Mateo capítulo 1, versículo 5, Salmón engendró a Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí.
O sea, acá en Mateo nos está describiendo la genealogía de Yeshua. Entonces podemos ver que dentro de su genealogía también había pueblo extranjero. Dentro de la descendencia de Yeshua había pueblo extranjero. Entonces imagínense que Dios no hace excepción de personas. No era simplemente por la sangre, sino que no era simplemente eran de la tribu de Judá. No, sino que también había descendencia de una extranjera. Entonces podemos ver qué importante también es conocer las genealogías para saber quién es quién, qué papel toma. En la Biblia no hay nada, ni una palabra que esté de más o que esté de menos. Entonces podemos ver que todo esto era un plan de Yeshua, un plan de Dios. Que esta mujer que actuó la fe, el amor, la misericordia, fue también para engendrar de su genealogía llegar a Yeshua. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta palabra? Que dice en Hebreos, a ver si lo anoté, Santiago dice, Santiago 2:25 dice, asimismo también Rahab la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Podemos ver que Rahab fue justificada por las obras, pero también, no recuerdo, yo sé que es en Hebreos, creo que sí, acá en Hebreos 11, versículo 31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes y habiendo recibido a los espías en paz. O sea, vemos dos cosas en Rahab. Las obras, fue justificada por las obras y fue salvada por la fe. Entonces, qué hermoso podemos ver en esta historia la fe y el amor para con nuestros enemigos. ¿Cómo demostramos amor a nuestros enemigos? De esa manera, compartiendo la palabra. Hay una palabra, desnudando el pecado, demostrando que se está haciendo mal, ¿no? Mostrando misericordia, diciendo, mirá, estás equivocado en esto y en lo otro, ¿no? Entonces acá podemos ver esta enseñanza, la fe y el amor. Entonces yo los invito, hermano, que pueda actuar esta fe y este amor para con nuestros enemigos. No esperemos sentir amor, porque no lo vamos a sentir. No vamos a poder sentir amor, sino hacer el bien al otro. Amén. Así como Yeshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, demostrando su amor por cada uno de aquellos que se habían desviado y que aún siguen pecando. Amén. Y bueno, esto es lo que quería compartir, que podamos demostrar el amor a nuestros enemigos, a nuestro prójimo, a pesar de que no sintamos. Y a raíz de que nosotros, el maestro nos decía, ¿no? Que había matrimonios que le decían, no, yo no siento más nada por mi esposa o por mi esposo. Bueno, hacé actos de amor por esta persona. Hacé actos de servicio por esta persona. Sácala a pasear, cocinarle, hace esto, ¿qué le gusta? Y vas a ver que este acto de servicio va a encender nuevamente ese sentimiento, porque obviamente somos humanos y sentimos, ¿no? Pero en cuanto a nuestros enemigos, tenemos que amarlos y accionar con la palabra de Dios. Amén.